Ok, entonces continuamos con el material que vamos a trabajar en esta oportunidad, en esta clase. Vamos a trabajar entonces con el desarrollo de los sistemas de información y cuáles son esas fases que nosotros debemos utilizar para desarrollar estos sistemas de información. La primera es lo que llamamos nosotros la fase de planificación. En la fase de planificación se debe delimitar lo que es el ambiente del proyecto, se debe ver qué tan viable es ese proyecto para desarrollarle, el análisis de los riesgos posibles para el desarrollo de ese sistema, la estimación de costos de ese proyecto, la planificación temporal, la asignación de recursos para ese proyecto. Luego viene lo que es la fase 2, que son las especificaciones de los requerimientos, obtener información de la información del problema y de los objetivos que se quieran alcanzar para ese proyecto, y se deben definir los requerimientos, requisitos de almacenamiento y requerimientos de entrada y salida de los datos. Definir cuáles van a ser los actores que están involucrados en ese sistema, definir los requerimientos funcionales de interacción. Todo esto se hace en esta fase. Luego viene el análisis de los requisitos de interacción, requisitos funcionales, ¿verdad? Luego viene el análisis, construcción conceptual del análisis, la navegación del sistema, cómo va a ser la interfaz para desarrollar este sistema. Se hace lo que llamamos un modelo básico, el modelo de cómo va a ser la navegación durante la interfaz, durante todo el proceso del sistema. Y luego viene la fase que es la fase del desarrollo. En la fase del desarrollo se hace lo que es la programación, qué servidores se van a utilizar, cuáles van a ser las herramientas de interacción, qué sistema operativo se va a utilizar, el manejo de las bases de datos, lo que es la normalización de las bases de datos, la estructuración de carpetas y subcarpetas, y lo que es el respaldo de la información. Y por último, la fase de las pruebas y la implementación de nuestro sistema. Entonces, fíjense, estas fases son importantes tomarlas en cuenta para poder desarrollar en forma efectiva nuestros sistemas de información. Comenzando, como les dije, con las fases de inicio, como lo pueden ver en este diagrama que está en la pantalla, lo que es la planificación, los requerimientos, el análisis, el diseño, el desarrollo del sistema y las pruebas y la implementación de ese sistema. Se debe planificar nuestro proyecto, nuestro trabajo, ver cuáles son los requerimientos que se necesitan para poderlo desarrollar, hacer un análisis y un diseño de prototipos, presentarlos y ver cuál es el prototipo más acorde a los requerimientos que se necesitan en ese sistema. Por eso es que es importante entonces, siguiendo estos lineamientos aquí de fases, irle tomando en cuenta cada una de las actividades que van en cada una de las fases. Entonces, por eso es que hablamos de la primera fase de planificación y hablamos de actividades que van dentro de esa primera fase. Por lo menos debemos delimitar hasta dónde va a llegar nuestro proyecto, cuáles van a ser sus entradas, cuáles van a ser sus procesos y sus salidas. ¿Ok? También debemos analizar los riesgos de ese sistema, ¿verdad? Y debemos estimar lo que son los costos. ¿Cuánto nos va a costar poder producir ese sistema? Lo que es la planificación temporal, la asignación de qué recursos se necesitan para desarrollar ese sistema y los posibles errores que deben evitarse para consecuencias en el desarrollo del sistema. Luego la fase 2, que es las especificaciones de requerimiento, tiene las actividades de tener la información sobre el problema que se está trabajando, se está atacando y los objetivos que se quieren alcanzar para el desarrollo de ese sistema. Tenemos otra actividad que es identificar esos requisitos de almacenamiento para poder cumplir con realmente el objetivo y funcionamiento de ese sistema, definir quiénes son los actores que interactúan en cada uno de estos procesos de nuestro sistema, identificar cuáles son esos requisitos funcionales de nuestro sistema. En este caso podemos incluso apoyarnos en los diagramas de caso de uso, que son los diagramas de UML, el lenguaje de modelado unificado, que nos permiten desarrollar un modelado más acorde a lo que se necesita y se requiere. ¿Okay? Lo que es la interacción de los requisitos de interacción con el sistema y los requisitos no funcionales del sistema, que también son importantes de tomar en cuenta. Y por supuesto, entonces, la tercera fase, que ya sería el análisis, en esta se dan las actividades de lo que es el modelo conceptual. Ahí entonces desarrollamos incluso los diagramas de clases, los diagramas de clases de los análisis,
con las relaciones de cada una de las clases de nuestro sistema propuesto, redefinir lo que es la navegación del sistema, cuáles van a ser las interfaces entre el usuario y nuestro sistema, y por supuesto también ya en la cuarta fase, que es el diseño realmente del modelo del sistema. Hacemos entonces los prototipos, ya hacemos el modelo de cómo va a ser la navegación de nuestro sistema. Y ya cuando estamos en la parte de desarrollo es cuando utilizamos entonces lo que es el lenguaje de programación adecuado a lo que nosotros queremos proponer, los servidores que vamos a utilizar, los sistemas operativos que son requeridos, y entonces ya se va madurando realmente lo que es el sistema como algo físico, ¿verdad? Con su base de datos, sus relaciones, la normalización de las bases de datos. Y luego entonces determinamos cada uno de los atributos que van a formar nuestras tablas. Y luego que ya tenemos todo esto, entonces pasamos a las fases de implementación, probar e implementar. Probar el funcionamiento del sistema y luego implementarlo. Una vez que lo implementamos, debemos verificar que funcione correctamente y que realmente cumpla con para el fin para lo cual fue hecho. Y luego tenemos que hacerle mantenimiento y mejora continua para que ese sistema se mantenga cumpliendo efectivamente los requerimientos que es para los cuales fueron creados. Entonces, fíjense que estas fases son importantes a considerar para el desarrollo de los sistemas de información en cualquier organización que se requiera.